bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro workshop sobre la génesis de los derechos fundamentales. Como ya se comentó ayer, pero yo lo voy a repetir hoy otra vez, este seminario se realiza con la financiación de dos proyectos de investigación, el proyecto de excelencia 457 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020, la convocatoria de 2021 de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, así como del proyecto de investigación 2021-12 68750B y OR, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación y FEDER, una manera de hacer Europa. Ambos tratan sobre precisamente el tema que estamos abordando aquí, que es la génesis de los derechos fundamentales enmarcado dentro del constitucionalismo global. Además, contamos con la financiación para la realización de este workshop del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, así como del proyecto SEC 171, Derechos Fundamentales en Europa, el acrónimo EU-RIGHTS. Vuelvo a hacer la advertencia, aunque ya lo sabemos todos, que esta sesión está siendo grabada y que además la grabación se va a publicar en Internet, ya sea en una página de libre acceso o ya sea en otra destinada a un público especializado. La participación en este seminario supone un consentimiento implícito para que seamos grabados y para que esta grabación pueda ser publicada. Si alguien tiene algún inconveniente, pues que se sitúe en algún lugar en el que no lleguen las cámaras y no participe. Por aquella parte creo que por lo menos ayer no se grababa. Bien, dicho esto, es para mí un inmenso placer presentar a los ponentes de esta mañana. Voy a empezar por nuestro primer ponente, el profesor Angelo Schillaci, que es profesor asociado de Derecho Público Comparado en la Universidad de Roma, La Sapienza. Profesor de Derecho Público Comparado, imparte diversas asignaturas en distintos grados y en el máster de la Facultad de Derecho de esta universidad, entre otras asignaturas, la de Derechos Fundamentales Comparados y Derecho Público Comparado Europeo. Es doctor tanto por la Universidad de Roma La Sapienza, donde obtuvo su doctorado en 2008 en Teoría del Estado de Instituciones Políticas Comparadas, como por la Universidad de Granada. Ha participado en diferentes proyectos de investigación, no solo en Italia, sino también proyectos en universidades extranjeras y actualmente lidera uno de ellos. Ha sido invitado como profesor visitante por numerosas universidades, entre ellas no solo italianas, diferentes de la Sapienza, sino también por otras como la Universidad de Lisboa en Portugal, distintas universidades de Brasil y también aquí en España por la Universidad de Granada y ya a partir de ahora también por la Universidad de Málaga. Es especialista en el tema sobre el que nos va a impartir su ponencia, puesto que entre sus líneas de investigación destacan dos que están muy relacionadas con la temática que estamos abordando, que es la tutela multinivel, por un lado, de los derechos fundamentales y, por otro lado, también entre sus líneas de investigación está el reconocimiento y la protección de la identidad y la orientación sexual y la identidad de género. Su currículum, que acabo de apenas mencionar muy brevemente, es muchísimo más amplio y, bueno, dicho esto, solo me queda darle la palabra y, de nuevo, la bienvenida. Gracias. Gracias, profesora Ana Basánchez, y gracias, por supuesto, a Rafa Naranjo, Ángel Rodríguez y a todas las compañeras y compañeros de la Universidad de Málaga por esta invitación. Es mi primera vez aquí en la Universidad de Málaga, estoy muy contento. Bueno, el tema de mi ponencia, como se ve, es pautas de reconocimiento de la identidad de género en Europa, una comparación entre España e Italia. En un seminario dedicado a nuevos derechos, hablamos de un derecho fundamental, el derecho al reconocimiento de la identidad de género, que realmente no es un nuevo derecho, porque las primeras leyes que en Europa han reconocido de alguna forma la posibilidad de cambiar la rectificación registral del sexo remontan al final de los 70, al principio de los 80. Lo que sí es nuevo es el cambio en la percepción de este derecho fundamental, que es el resultado y por consecuencia también la regulación jurídica de las herramientas de reconocimiento de este derecho fundamental, que
asimismo son la consecuencia de un cambio muy profundo en yo diría, en la autorrepresentación, en la autocomprensión de la comunidad T, del colectivo trans, y también es la consecuencia de un cambio muy profundo en el acercamiento de la ciencia médica al tema de la que entonces se llamaba la transexualidad y que ahora se llama más bien transgenerismo o transgeneridad. Así que mi ponencia va a estar dividida entre algunas partes. En la primera parte voy a intentar proporcionar un enfoque general del tema, acercándome de primera a unas cuestiones abiertas como la de la introducción de marcadores neutros de género, que es algo que nos dará la posibilidad de proporcionar una comparación un poco más ancha de la que se ciñe solamente a los dos ordenamientos de España e Italia. Luego hablaré del marco europeo y sobre todo de las aportaciones del Consejo de Europa al tema de la identidad de género y finalmente abordaré una comparación más detallada entre España e Italia. Entonces, enfoque. El tema de reconocimiento de la identidad de género se conecta a una cuestión mucho más general de nuestro tiempo, de nuestros espacios públicos, que es la cuestión del reconocimiento de identidades personales y su relación con la cohesión de la comunidad política, es decir, la relación entre identidad y pluralismo y el riesgo que la reivindicación de reconocimientos de identidades nuevas, plurales, pueda llevar a una fragmentación del espacio público, a una quiebra de la cohesión social. Intentaré demostrar que en las pautas de reconocimiento de la identidad de género y en particular en las más recientes tentativas, como por ejemplo la Ley 4 de 2023 en España, pero no solamente, hay cláusulas en la regulación de reconocimiento de la identidad de género que intentan ajustar una liberalización en las condiciones de reconocimiento de la identidad de género con la exigencia de mantener seguridad jurídica y proteger intereses concurrentes de alguna forma con el de reconocimiento de la identidad de género. Otro tema central en un enfoque más general de la cuestión es el tema de de un acercamiento constitucional a las cuestiones conectadas con el registro civil. El registro civil como función pública del Estado que se sitúa en la encrucijada entre autoridad y libertad. Estamos acostumbrados a pensar en el registro civil como una asignación autoritativa de elementos o de señas de la personalidad. La cuestión trans nos impone reconsiderar la posición del registro civil en la encrucijada entre autoridad y libertad. Y esto para constitucionalistas es seguramente un tema, yo creo, interesante. Otro asunto del que hablaremos será, como ya he dicho, el del reconocimiento de identidades no binarias y, en particular, la introducción de un tercer marcador de género en los registros del Estado civil. Y, finalmente, un tema que es transversal a todas cuestiones trans, que es la relación entre autodeterminación por un lado y protección de la salud por el otro lado. Y, en particular, el tema de la relación entre medicalización de la persona y de su cuerpo y rectificación registral. Son dos cuestiones que han caminado juntas durante mucho tiempo y que ahora finalmente se han separado. La medicalización es un tema que llama en causa el tema de la protección de la salud. La rectificación registral es otro asunto que llama en causa más bien la dignidad, la autodeterminación, el reconocimiento de la identidad. Viniendo ahora al tema del Estado civil. Esto nos acerca a un marco comparativo más general, ¿no? Porque
lo que la comparación nos enseña en cuanto al reconocimiento de la identidad de género es que se enfrentan dos modelos fundamentales en el panorama comparativo, en el marco comparativo. Los procedimientos judiciales de rectificación registral y los procedimientos administrativos de rectificación registral. En este sentido, la comparación entre España e Italia es muy útil porque Italia se queda en un modelo judicial estricto, mientras España, en el pasaje de la Ley 3 de 2007 a la 4 de 2023, ha pasado a un modelo administrativo fundado en la autodeterminación. El tema de la judicialización, por su misma definición, ¿no?, llama en causa el tema de juzgar identidades, ¿no?, del gatekeeping, como dice el colectivo trans, ¿no? Hay un órgano público del Estado que judica si la persona ha realizado unas cuantas condiciones que le permitan obtener la rectificación registral. En cambio, el modelo administrativo se centra más bien en lo que el singular, en lo que la persona lleva a la administración, la historia que la persona cuenta a la administración, la apariencia que la persona enseña a la administración, y la administración registra el hecho que se le presenta, ¿no? Esta es un poco la alternativa. Y como decía, el tema de la indisponibilidad del Estado civil, que se conecta mucho con el modelo judicial y menos con el administrativo fundado en la autodeterminación, el tema de la indisponibilidad del Estado civil es central en una perspectiva constitucional, en cuanto indisponibilidad del Estado civil implica un determinado ajuste entre autoridad y libertad en las dinámicas de reconocimiento de la identidad, mientras que reconocer a la autodeterminación del individuo la posibilidad de obtener una rectificación de sus señas, sin pasar por un juez o sin tener que realizar unos requisitos estrictos, supone otra de articulación de la relación entre autoridad y libertad. Y para mí ese es el tema quizás más interesante cuando se habla de reconocimiento de la identidad de género, y es la utilidad que la reflexión sobre identidad de género tiene para los constitucionalistas, en mi opinión. Claro, tanto el modelo judicial como el administrativo suponen al mismo tiempo unas formas de control público, ¿no? Porque esto vale tanto para el procedimiento judicial como para el administrativo. El control, que se hayan realizado unas condiciones, que la persona se responsabilice, por ejemplo, en el modelo administrativo, o bien que el cuerpo de la persona se haya transformado en el modelo judicial, ¿no? Y hay varios grados y estos requisitos que la ley pone, ¿cómo se justifican? Que la ley puede poner, ¿cómo se justifican? Aquí he planteado unas cuantas posibilidades, ¿no?, de justificación. Son intereses públicos legítimos o polémicamente son formas de control público sobre la persona, ¿no? Yo creo que sean intereses públicos legítimos en la medida en que la ley ajuste con equilibrio las distintas posiciones, ¿no?, la del individuo y la de la colectividad, vehiculada por la administración o por lo público. Hay una primera justificación que es más bien antropológica, ¿no?, la salvaguardia del orden binario de la sexualidad, que está implicado por las primeras leyes que se han ocupado del cambio de sexo o de género. Por ejemplo, la ley italiana de 1984 es rígidamente binaria y sigue siendo rígidamente binaria. Hay otros casos de los que hablaré en los cuales lentamente se ha llegado también no a una superación de la diferencia, que no es posible ni oportuna, sino más bien a añadir algo más al binarismo, ¿no? Hay el binarismo, pero hay también un tercer género, hay también una tercera posibilidad de expresión de la identidad de género. Otra justificación, que sin duda es la más común, es la que remite al orden público, a la seguridad jurídica, ¿no? Una de
de las razones para las cuales las leyes ponen condiciones o requisitos para el cambio de género es garantizar el orden público y la seguridad jurídica. Y veremos, por ejemplo, que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana el tema de la seguridad jurídica es central y se ha quedado central. Otra justificación que es típica, yo diría, de los modelos administrativos fundados en la autodeterminación ahora, entonces algo nuevo, es la prevención del fraude y del abuso del derecho. Y, por ejemplo, la Ley 4 de 2023 en España sí ha proporcionado unas cuantas cláusulas de salvaguardia que impiden el abuso del derecho, preventan el abuso del derecho, previenen el fraude. Y finalmente lo que sí hay que preguntarse es si estas condiciones y requisitos se puedan de alguna forma justificar en la protección de la persona misma, que quiere decir tanto protección de la salud de la persona como protección de su autodeterminación, de su dignidad, del libre desarrollo de su personalidad. Es un ajuste, es una ponderación y un ajuste muy complicado, muy complejo, pero las leyes más recientes en particular proporcionan unas soluciones interesantes al respecto. El modelo judicial, como os decía, es el modelo aún predominante. El procedimiento administrativo, en cambio, el modelo administrativo empieza con los dos ejemplos de Argentina en 2012 y de Malta en 2015, y luego, a partir de 2015 se ha difundido en Europa. En cuanto a las categorías de requisitos, para ser un poco más específicos, ¿no? Lo más típico es que, sobre todo en el modelo judicial, se le pida a la persona un diagnóstico médico, haber seguido un tratamiento hormonal o incluso haberse sometido a una reasignación quirúrgica, una intervención quirúrgica de reasignación del sexo. Esto conlleva una transformación del cuerpo. Se le pide a la persona transformar su propio cuerpo para poder acceder a la rectificación registral, y en cambio el modelo afirmativo, así dicho, fundado en la autodeterminación, se funda más bien en la percepción de la persona misma acerca de su identidad de género, pero también en cómo la persona empeña su identidad de género en la vida de relación. Nunca hay que pensar que se trate, al menos desde mi punto de vista, que se trate solamente de autopercepción. La autopercepción se coloca en un marco de solidaridad y de corresponsabilidad en la vida de relación. No es nada banal. La autopercepción no es nada banal, no es nada sencillo ni que se pueda simplificar. Ahora, por lo que se refiere a unas cuantas cuestiones abiertas que voy a describir de manera muy rápida, porque claro, no voy a tener mucho tiempo y no quiero tomarme demasiado tiempo. El tema del que ya he dicho algo, de ir más allá del binarismo, es decir, proporcionar la posibilidad a la persona no binaria, por ejemplo, o intersexual, de ser reconocida con un tercer marcador de género, con un marcador de género neutro. Las soluciones, las alternativas que ya se empiezan a ver en el marco comparativo son, por un lado, la de eliminar o bien no mencionar los marcadores de género que se quedan en el asiento registral del nacimiento, pero no se mencionan en las señas, en los DNI, en los documentos y tal, pero sin eliminar la mención del marcador de género binario en el acta de nacimiento, por ejemplo, es decir, eliminar o no mencionar, o bien, y es la solución más frecuente, introducir un tercer marcador de género, un marcador neutro. Y veremos dónde y cómo y cuánto. El gran tema de la introducción de un tercer marcador, o más aún de eliminar los marcadores de género, es el impacto de una solución como esta en la articulación de las políticas de igualdad de género.
Es un tema que existe también con respecto al cambio de sexo en sentido clásico, y veremos que la Ley 4 de 2023 en España, como bien sabéis, proporciona algunas cláusulas de salvaguardia con respecto precisamente a la cuestión del impacto en las políticas de igualdad de género. La ley alemana más reciente, que se aprobó el 12 de abril de 2024, también proporciona cláusulas en este sentido, pero a nivel teórico, cuando se habla de superación del binarismo, superación de los marcadores de género, a nivel teórico, permanece, según mi opinión, el tema más complejo por solucionar. Habría que volver a reflexionar acerca de la justificación racional de las normas de igualdad, si se justifican solamente en un marcador de género o si bien se justifican en la necesidad de transformar condiciones estructurales de subordinación, ¿no? Y entonces, tal vez cambiando la estructura de las normas de igualdad y de las políticas de igualdad, sí se podrían conciliar también con escenarios más avanzados de superación de los marcadores de género, pero claro, es un tema increíblemente complejo y muy debatido y no puedo profundizarlo más ahora. Otro tema que recurre en las distintas experiencias comparativas es el problema de la reversibilidad del cambio de la rectificación registral. Y veremos que tanto en España como, por ejemplo, en Bélgica también se han proporcionado soluciones intermedias, equilibradas, ¿no? Se permite una reversibilidad, pero una primera reversibilidad a las mismas condiciones del originario cambio de asiento registral, y luego si cambias otra vez, tienes que someterte a un procedimiento más estricto, recurriendo a un juez y tal, ¿no? Pero en fin. Por lo que se refiere entonces muy rápidamente al tema de los marcadores neutros, los primeros casos que se registran en la comparación son los de Australia, con el caso Norrie de 2013, o el más conocido caso de India de 2014, con la decisión del Supremo de India en LSA en contra de India, del Tribunal Supremo, dos decisiones por las cuales se ha reconocido al colectivo intersexual y no binario de ser reconocidos con un marcador neutro. Fíjense que en India, como en Pakistán, como en Nepal, el tema del no binarismo se conecta con la existencia de comunidades no binarias que además son sagradas, es decir, son comunidades de curanderos o que son no binarias y que reivindican la registración como personas no binarias. Es un supuesto muy distinto del no binarismo como lo vemos en nuestras sociedades, pero justifica que ya en 2014 en un país como India se haya reconocido la posibilidad de registrarse con un marcador neutro, ¿no? Con un tercer género. Alemania y luego Bélgica son los dos casos tal vez más significativos en Europa, Austria también, pero yo me voy a ceñir muy rápidamente a Alemania y a Bélgica. Alemania ha tenido un recorrido bastante largo, empezando en 2013 con una primera decisión del Tribunal Constitucional Federal que reconoció la posibilidad de no indicar el sexo en el acta de nacimiento siempre para nacidos intersexuales, es decir, personas nacidas, recién nacidas, de la que no se pudiese detectar con certidumbre el sexo, por presencia de condiciones sexuales ambiguas en el cuerpo mismo. En 2017, el mismo Tribunal Constitucional Federal da un paso adelante, es decir, no es suficiente garantizar la posibilidad de no mencionar, de dejar una casilla blanca en el acta de nacimiento, sino que la ley tiene que proporcionar la posibilidad de reconocer positivamente un tercer género, divers o neutro. El requisito, sin embargo, en la decisión de 2017 sigue siendo la presencia, la existencia de una evaluación médica de una condición intersexual. De 2017
al presente ha habido en Alemania un debate mayor acerca de la condición de las personas no binarias, que ha abarcado finalmente con una ley, la ley que se aprobó el 12 de abril de 2024, que se llama Selbstbestimmungsgesetz, que sería ley de autodeterminación, una ley que introduce un modelo administrativo afirmativo de cambio de sexo, de rectificación registral, y al mismo tiempo extiende la posibilidad de registrarse con un tercer género también al colectivo no binario, a las personas no binarias, no solamente a las personas intersex. Os decía de Bélgica rápidamente. El caso de Bélgica también es muy interesante porque en 2019 el Tribunal Constitucional de Bélgica se pronunció acerca de la ley de 2017, con la cual se había ya realizado un marco disciplinar fundado en la autodeterminación, pero se recurrió al Tribunal Constitucional esa ley bajo dos supuestos, es decir, por un lado la falta de reconocimiento de un tercer marcador de género para personas no binarias y un régimen de reversibilidad demasiado agraviado. Es decir, una posibilidad muy agraviada porque suponía un recurso a un procedimiento judicial de reversibilidad de la rectificación registral ya obtenida. El fallo de la decisión es muy interesante. En cuanto a la no reversibilidad, se declara claramente la inconstitucionalidad del procedimiento agraviado. En cuanto a la falta de reconocimiento de identidades no binarias, el Tribunal Constitucional, reconociendo que hay una violación del principio de igual dignidad y de igualdad, en conjunción con el derecho a la autodeterminación, sin embargo, remite al legislador la implementación de la decisión. No hay una decisión inmediatamente aplicable, sino la afirmación de un principio y la remisión al legislador para su implementación. Implementación que no ha llegado todavía porque si bien en julio de 2023 en Bélgica se ha aprobado una ley que modifica la ley de 2017 en cuanto a la reversibilidad, es decir, introduciendo un régimen muy parecido al de la ley 4 de 2023 en España, pero no se ha intervenido en la materia de la introducción de un tercer marcador de género. Se dice que es una reforma que va por grado, que va por gradualidad. A ver lo que pasará. Ahora es el tema. Madre mía, yo casi acabo mi tiempo, como siempre. No, bueno, pero no quiero tampoco... Pero vamos cuanto más rápido posible. Consejo de Europa. Aquí dejo simplemente algunos pasajes de la resolución 2048 de la Asamblea Parlamentar del Consejo de Europa de 2015, que es un documento base para interpretar y para conocer todas las cuestiones que se conectan con el tratamiento jurídico de las personas trans. Lo que es muy interesante es ver cómo estos principios, al menos contenidos en la resolución de 2015, hayan sido aceptados e implementados por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, por ejemplo, el requerimiento de procedimientos, la recomendación de garantizar procedimientos rápidos, transparentes, accesibles, basados en la autodeterminación, se acogió tanto en una decisión como X contra Macedonia, ex República de Macedonia, y como RK en contra de Hungría de 2023, se acogió este principio, se afirmó este principio. Igualmente, el tema de la eliminación del diagnóstico, o más bien de la eliminación de la intervención quirúrgica y de la esterilización quirúrgica como requisito legal necesario para la rectificación registral, se acogió ya en 2017 por la decisión AP Garzón y Niso en contra de Francia, y luego en 2021 con XY en contra de Rumania. Lo que no se ha acogido todavía es la recomendación de garantizar la inclusión de un tercer género
en la organización de los registros. Se vea la decisión, por ejemplo, Y en contra de Francia de 2023. También muy interesante es la recomendación contenida en los párrafos 631 y 633 acerca de la despatologización. La recomendación que los Estados miembros hagan lo que puedan para favorecer dinámicas de despatologización de la condición trans para garantizar un acceso libre de estigma a los tratamientos médicos. Es decir, los tratamientos médicos son necesarios y constituyen el objeto de un derecho de las personas trans, pero al mismo tiempo el acceso a los tratamientos médicos no tiene que seguir una lógica patologizante y estigmatizante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sigue, sin embargo, reconociendo un margen de apreciación bastante amplio a los Estados miembros, al menos en estos 3 casos. La necesidad de un diagnóstico previo sigue siendo remitida a la discrecionalidad de los Estados miembros. La verificación de requisitos de no reversibilidad de la transición y la elección misma entre procedimiento judicial y administrativo sigue siendo materia reservada a la discrecionalidad de los Estados miembros. Este tema es interesante, no tengo tiempo para profundizar en ello porque este va a ser el primer tema del que va a ocuparse también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace un par de días el abogado general del Tribunal de Justicia publicó sus conclusiones en el caso Mirin 4 de 2023, es el número de causa. El tema es el de reconocimiento mutuo entre distintos países de la Unión del cambio de seña registral llevado a cabo en otro país de la Unión que siga un procedimiento administrativo y no judicial como el Estado al que se pide que reconozca el cambio de indicación registral del sexo. Las conclusiones son muy interesantes, no tengo tiempo, claro, y será muy interesante ver también si y cuánto el Tribunal de Justicia se referirá a la jurisprudencia, a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para abordar una cuestión que es completamente nueva en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión, que no se ha ocupado casi nunca de cuestiones trans y no en términos parecidos a los en los cuales se ha ocupado de la cuestión trans el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Voy a saltar la parte relativa a la despatologización. Es muy interesante el CIE 11, la edición de 2022, que ha despatologizado completamente la disforía de género y las incongruencias de género. Pasamos ahora a Italia, porque claro, estoy, ¿cómo decirlo? Estoy muy, bueno, voy muy corto de tiempo. Bueno, no, todo lo que necesite no, pero 10 minutos más. Sí. El modelo italiano, como les he dicho ya, se funda en un procedimiento judicial. Entonces, el artículo 1 de la ley de 1982, 164 de 1982, dice que la rectificación registral se realiza mediante resolución judicial firme que atribuye a una persona un sexo diferente al enunciado en el acta de nacimiento como resultado de modificaciones de sus características sexuales. Se prevé también que cuando sea necesario el tratamiento quirúrgico tiene que ser autorizado también con sentencia judicial firme. Entonces ha habido hasta 2015 un doble procedimiento judicial, el primero finalizado a la autorización al tratamiento quirúrgico y el segundo finalizado a la rectificación registral. Centraos, por favor, en el lenguaje también, en la lengua del artículo 1 de la ley de 1982. Atribuya a una persona, es la decisión judicial que atribuye a una persona un sexo diferente como resultado de modificaciones de características sexuales. Se ve muy bien que la lógica es la de una atribución por el juez y el registro civil de una condición personal,
si se realizan unas cuantas condiciones objetivas conectadas con la transformación del cuerpo. Ha habido una evolución muy significativa de la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, empezando con una decisión de 1985 que, si bien por un lado supone un acercamiento patologizante a la condición trans y casi la construcción de la legislación como terapia de la condición de transexualidad, es decir, la legislación garantizando la posibilidad del cambio de sexo en los registros, cura la condición patológica de las personas trans, proporciona un instrumento de terapia, terapéutico, pero al mismo tiempo, la última frase de esta cita que tenéis aquí de la decisión de 1985, cuando la Corte dice que la ley de 1982 se sitúa en el ámbito de una civilización jurídica en evolución cada vez más atenta a los valores de libertad y dignidad de la persona humana, que busca y protege también en situaciones minoritarias y anómalas, esta será la frase que permitirá en 2015 a la misma Corte Constitucional de transformar la interpretación de la ley de 1982. ¿Qué pasó en 2015? En 2015 el marco de referencia cambia completamente. El fallo, en síntesis, es el de eliminar la idea del tratamiento quirúrgico de reasignación como condición necesaria para la rectificación registral, así que este es el fallo, pero lo que cambia realmente es el planteamiento. Aquí ya no se discurre de un interés objetivo del ordenamiento jurídico a la adecuación de las señas registrales a los cuerpos, sino más bien el interés del ordenamiento es el de proporcionar a la persona con incongruencia de género todas las herramientas que le sirvan para realizar un percurso de realización de su propia transición, dice la Corte, su propio proceso de transición, que tiene que involucrar todos los aspectos, incluidos los médicos, los de transformación del cuerpo, pero sin requisitos fijos. Como resultado de este enfoque, sin perjuicio de la necesidad de una rigurosa evaluación judicial, el tratamiento jurídico constituye una herramienta potencial destinada a garantizar, a través de una correspondencia tendencial de los rasgos somáticos con los del sexo de pertenencia, la consecución de un bienestar físico y psíquico y físico pleno para la persona. Entonces, el tema es precisamente este. En el centro ya no hay un interés objetivo en la adecuación entre cuerpo y mente, sino el bienestar físico y psíquico de la persona. Es a este interés subjetivo al que eventualmente se subordina la intervención quirúrgica y sobre esa base se debe evaluar su necesidad. Las consecuencias prácticas son que los dos procedimientos de los que he hablado antes se han reunido en uno. Ahora se pide con un único recurso judicial tanto la autorización para el tratamiento jurídico si se necesita, cuanto la rectificación registral. El juez dispone la rectificación registral y al mismo tiempo autoriza el tratamiento quirúrgico si la persona lo ha pedido, y la persona podrá tanto acceder al tratamiento quirúrgico como no. Es decir, no es una condición necesaria. Las cuestiones abiertas que quedan en nuestro país acerca del tema es la permanencia, y en la doctrina de la Corte esto queda muy claro, la permanencia de la exigencia de una rigurosa verificación judicial del intento, de su estabilidad y de su no reversibilidad. Es un ajuste bastante claro, ¿no?, entre autodeterminación y seguridad jurídica. Es un ajuste que privilegia la seguridad jurídica en relación con la autodeterminación. Lo que falta todavía en Italia es el reconocimiento de la condición de las personas no binarias. Ha habido
una jurisprudencia de mérito del Tribunal de Roma en 2022 que se ha enfrentado con la cuestión de identidades no binarias. Lo más interesante es que ahora, en junio, la Corte Constitucional se va a pronunciar tanto sobre la cuestión de la introducción de un tercer marcador de género como acerca de la necesidad de una autorización judicial para el tratamiento quirúrgico y médico. Entonces, en junio vamos a tener una decisión de la Corte que va a ser, decida de una manera u otra, va a ser seguramente histórica, ¿no? Porque es la primera vez realmente que llega a la Corte el tema del tercer género y también de la autorización judicial para el tratamiento quirúrgico. Es muy interesante también porque tal vez, como se le propone a la Corte, en el auto del Tribunal de Bolzano que ha remitido la cuestión de constitucionalidad, se podrá finalmente distinguir entre medicalización, tratamiento quirúrgico como instrumento de protección del derecho a la salud, independientemente de la rectificación registral, del procedimiento de rectificación registral que corresponde más bien al artículo 2, al libre desarrollo de la personalidad. España, no voy a tener, por supuesto, que explicar a vosotros cómo se ha llegado a la Ley 4 de 2023 en España, cómo se ha pasado de la Ley 3 de 2007, que suponía un expediente gubernativo, así un procedimiento judicial y luego unas condiciones muy estrictas de medicalización, de haber pasado un tratamiento hormonal, de tener un diagnóstico, etcétera. Ni tengo que explicaros la importancia de la decisión 99 de 2019 del Tribunal Constitucional Español, que si bien se ceñía al tema del acceso de personas menores de edad a la rectificación registral, nos proporciona algunos elementos, en mi parecer, al menos estos dos fundamentos jurídicos, algunos elementos de principio que son muy interesantes e importantes. Por un lado, el gran valor que se le reconoce a los actos de la persona que establece su propia identidad. Es una decisión vital que coloca el sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad. Esto abre, ¿no?, al modelo afirmativo ya en 2019, a la posibilidad del modelo afirmativo. Y luego, en la segunda cita, la declinación del orden público en relación con la indisponibilidad del Estado civil. Cuando el Tribunal Constitucional dice, sí, claro, existe una exigencia de garantizar el orden público y la seguridad jurídica, pero en nuestro ordenamiento constitucional el orden público se conecta más aún de manera estricta con los derechos fundamentales del individuo. El orden público tiene que ser funcional de alguna manera a la realización de los derechos fundamentales. Entonces, las clásicas consideraciones de seguridad jurídica y orden público que justifican la indisponibilidad del Estado civil son ahora secundarias en relación al ejercicio de los derechos fundamentales. Se llega así, después de 4 años, a la Ley 4 de 2023, la así dicha ley trans, porque realmente, en mi opinión, no es una ley trans, sino es una gran ley de igualdad del colectivo LGBTI, porque lo que afecta a la rectificación registral realmente son 4 o 5 artículos en una ley que tiene 60, casi. Pero sí, los artículos 44 y siguientes de la ley abordan el tema de la rectificación registral. Que ahora es un procedimiento administrativo que se hace ante la oficina del registro civil con una doble comparecencia en el plazo máximo de 3 meses. En la segunda comparecencia se le proporcionan a la persona todas las informaciones necesarias para que sepa el tipo de decisión que está asumiendo y de sus consecuencias. Lo que es interesante es que el artículo 44, párrafo 3 de la Ley
4 de 2023 afirma claramente que no se podrá exigir a la persona ninguna certificación médica, ningún diagnóstico, leo lo que dice aquí el 44, el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal. Claro, ahora un procedimiento tan liberalizado pone unos temas muy serios de control y de garantía de la seguridad jurídica y de prevención de fraudes y abusos. Por un lado, yo he identificado esos 3 elementos de la Ley 4 de 2023 que nos ayudan a abordar el tema de la prevención y garantía de la seguridad jurídica. La misma información, la doble comparecencia, la información, el plazo de 3 meses, la solemnidad con la que sigue la declaración de la solicitud de cambio registral representan, en mi opinión, una primera garantía de seriedad del procedimiento, que no ha prevenido fraudes y abusos. Hay un caso en el que cerraré mi exposición, que es el de Canarias, que igual ya conocéis. Hay específicas cláusulas de salvaguarda también. El artículo 46 de la ley es muy interesante a este respecto porque, por ejemplo, dice que los efectos de la rectificación registral no se extienden, por ejemplo, a los supuestos de aplicación de la ley de violencia de género. Es decir, que no se puede recurrir al cambio registral para evitar que se apliquen los efectos de la ley de violencia de género. Y también por lo que se refiere a cuotas, acceso a acciones positivas y tal. Entonces, es una cláusula de salvaguardia muy, muy interesantes. Y luego, las indicaciones que ha proporcionado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública el 26 de mayo de 2023, en las que ha mandado a los encargados del registro civil que velen en el marco de los principios de la Ley 4 de 2023 para que no se produzca fraude de ley o abuso del derecho. El caso del que hablaba, y luego ya cierro, en Gran Canaria, en septiembre, un subteniente de la aviación, además, un oficial militar, pidió un cambio registral de hombre a mujer, simplemente para aprovechar unas previsiones más favorables que su ordenamiento laboral asegura a las mujeres. El mismo encargado del registro civil, en el expediente administrativo, en el auto con el que cierra el expediente administrativo, ha negado la rectificación registral a este hombre, porque ha averiguado que sí había un caso evidente de abuso del derecho, porque la persona no mostraba ningún trato de autenticidad, no sé cómo decirlo, en el acceso, en la solicitud de acceso a la rectificación registral. Simplemente estas últimas rayas de la cita, que me parecen muy interesantes, es un auto administrativo, así que tampoco tiene tanta relevancia, pero sí es interesante, porque dice: el uso de la norma jurídica para la obtención de una finalidad diferente a la prevista en la ley, además de resultar fraudulento y contrario al ordenamiento jurídico, incorpora un especial desprecio a la dignidad de la persona, que para el caso de las personas transgénero ha tardado muchísimo en reconocerse como un derecho humano. Así que, claro, la Ley 4 de 2023 sí se puede criticar, se ha criticado mucho, en este país el debate ha sido increíblemente conflictivo, pero siempre hay que recordar que los abusos de derecho y el fraude a la ley no se puede utilizar como argumento para desvaluar una ley que se haya
aprobado. Lo que sí hay que garantizar son cláusulas de salvaguardia, un control efectivo y sobre todo, y aquí cierro de verdad, hay que asegurar que cuando entra en juego la autodeterminación del individuo, autodeterminación siempre vaya junto a corresponsabilidad. Responsabilidad para la comunidad, para ti mismo, para las relaciones, ¿no? Que no sea la autodeterminación solamente algo que remite a ti mismo, ¿no? Tu autodeterminación tiene consecuencias también en la esfera de las relaciones comunitarias. Nada más. Bueno, abrimos un turno de intervenciones, de debates. Lo primero es darle las gracias de nuevo. Ha sido perfecto, vamos muy más largo. o menos bien. De timing, muchísimas gracias además por haberla impartido en castellano, lo cual ha sido de agradecer por la mayoría de los presentes. Pues abrimos el turno de palabras. Tiene la palabra el profesor Roales. Bueno, felicidades primero de todo al profesor Schillaci. Disfrutado mucho. Y voy a hacer algunos comentarios por si podemos añadir algo a la conversación. En primer lugar, me ha gustado mucho la parte donde has destacado que en realidad determinadas medidas de discriminación positiva, pues habría a lo mejor que, no sé cómo lo has dicho, pero yo sí voy a profundizar en esta idea, no hablar tanto del género como del rol del género. Es decir, lo voy a exponer hablando de la raza y creo que se va a entender mejor. Hay una palabra que la mayoría de la gente creo que no conoce y es que se habla de personas racializadas. Claro. ¿Y qué es eso de personas racializadas? ¿Qué tontería woke es esa, no? ¿Qué chorrada es esa? ¿Tú eres negro? ¿Tú eres blanco? ¿No? Bueno, vamos a ver. Vámonos a la ley sudafricana del año 52 que hablaba sobre quién era blanco y quién era negro en Sudáfrica. Decía, leo, persona blanca es aquella que lo es por su apariencia o que es generalmente aceptada como tal, pero no incluyendo como tal una persona que, aunque obviamente por su apariencia sea blanca, sea generalmente aceptada como de color. Esto, que es la perfecta demostración de que no solo la raza no existe, pero la racialización sí. En España lo hemos comprobado, por ejemplo, con la noticia de descubrir que una persona blanca como era Antonio Banderas, en Estados Unidos es una persona de color. ¡Ay, la leche! Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo relevante no es la raza, sino la racialización, que es una expresión que al mismo tiempo es la autodeterminación tuya y cómo te trata a los demás. Al mismo tiempo, que también lo has expuesto así un poco, o sea, por lo menos yo lo he entendido. Es decir, que la autodeterminación y no sé cómo lo has utilizado, pero sentirte de una manera, autodeterminarte de una manera, es algo que no solo depende de ti, sino que es una expresión de ida y vuelta y la sociedad está también en eso. Pues con el tema de la raza se ve más claro. O sea, Antonio Banderas en España se sentirá español, pero a lo mejor en Estados Unidos, blanco, blanco, y claro, y en Estados Unidos pues no se sentirá blanco. Yendo al tema del género, ¿vale? Pues evidentemente, realmente lo relevante, incluso lo relevante en las medidas de discriminación positiva, es el rol de género que estés ocupando. Porque, en definitiva, de lo que se trata es de que ese rol de género te va a poner en situaciones donde puede ser necesario, y esta es la cuestión de la relevancia, establecer categorías. Y no siempre. Y ahí termino con el tema que es donde yo quería llegar. Establecer categorías será necesario solo en algunos casos. En muchos no. Y por lo tanto, entiendo que la cuestión de género tiene que estar relacionada con la cuestión de privacidad, del privacy. Es decir, en muchas situaciones, yo si fuese, es decir, si se me entendiese como negro o si se me entendiese como mujer a simple vista, yo a lo mejor en una entrevista de trabajo no querría que ese dato se revelara. No. ¿Usted por qué necesita saber que yo soy mujer para hacer esta entrevista de trabajo? ¿Para qué? ¿Me explico? Entonces,
esas cuestiones entran, o sea, al final dicen, no, yo quiero ser no binario, pero no porque yo tenga una construcción muy diferente de lo que es el género, el sexo, no sé cuánto, Judith Butler, la igual. No, es porque realmente no quiero que esa información se despliegue al público, no me da la gana. Y cuando solamente sea necesaria, pues vale, de acuerdo. Pues en ese caso, pues por ejemplo, en el caso de un caso de violencia de género, pues el juez tendrá que verificar ahí si efectivamente yo tenía un rol femenino, un rol de mujer, o por el contrario no. Entonces ahí es donde creo que habría que acudir. Damos todas las preguntas, todas las intervenciones, el ponente sí. después contesta y hacemos después a continuación el descanso para tomarnos un café. Profesor Naranjo, Bueno, tiene la palabra. yo quería agradecer al profesor Esquilachi su intervención. Me ha parecido muy interesante hasta el punto que me gustaría incluso hacer la división, no sé si obligatoria, pero desde luego recomendada a los alumnos. Yo creo que es que nos falta una educación bastante considerable y una formación en este ámbito, ¿no? Yo tengo que reconocer que no es un ámbito de estudio mío, entonces cualquier cosa que diga sospechosa de ser una chorrada. Y voy a lanzar alguna idea suelta, ¿no? que se me ha ido ocurriendo conforme hablaba. A ver, el punto de partida es que aquí hemos tenido una sociedad durante siglos que ha dividido entre hombres y mujeres. Y hemos querido conformar la realidad jurídica a esa ficción. Pero lo que estamos asistiendo es a un proceso de deshacimiento, de nueva conformización, no se diría, ¿no? Conformidad o adecuación de la estructura jurídica, administrativa, judicial del Estado a una realidad que es mucho más fluida que aquella que se nos quería hacer ver entre dos sexos, ¿no? Hay una realidad ahora mismo imposible de clasificar ahí. A mí el argumento de la seguridad jurídica, que yo conocía por lectura de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a mí me provocaron cierta perplejidad, me parece totalmente secundario. Quiero decir, hay bienes jurídicos en nuestro ordenamiento que tienen que estar sometidos a los derechos fundamentales. Uno de ellos es, por ejemplo, la paz social. Muy bien, genial. La paz social es un bien jurídico que hay que proteger, pero hay que proteger la paz social que se adecúa a los derechos fundamentales, no a costa de los derechos fundamentales. Y la seguridad jurídica es otro. ¿Tenemos que lograr seguridad jurídica? Por supuesto, pero respetando los derechos fundamentales, no sacrificándolos para que todo parezca uniforme y conforme a las pautas mentales de una mayoría, supuesta mayoría social, ¿no? Eso por un lado, pero claro, por otro lado también, es que el registro tiene sentido si lo que registra es verdad. Que no, el registro mire usted, registre, pero registre algo que sea registrable y que sea correcto y que sea aceptable en términos de derechos fundamentales, ¿no? Aquí después hay un tema muy complejo, que es el tema de las identidades. Cada vez se acude más, yo me meto en un tema y surge un tema de identidad. Estoy en los sentimientos religiosos y me hablan de identidad. Estoy en el derecho a elegir la propia configuración, o sea, la vestimenta, si llevas o no tatuajes, y me hablan de identidad. En género se habla de identidad. Vamos a parar un poquito y vamos a ver qué es lo que es la identidad de una persona. Porque todo no puede ser identidad. Claro. Todo no puede ser identitario. Entonces vamos a reservar el término identidad para aquellos aspectos que sean primarios y que
no estén permanentemente expuestos al cambio, porque yo, que me ponga hoy una chaqueta, bien sabe Dios que es algo accidental, no identitario. Quiero decir, hay elementos que no son identitarios de la persona, la vestimenta no lo es, ni siquiera la ideología lo es, porque yo puedo ser, y hay pruebas evidentes, puedo ser de izquierda hoy y mañana de derecha. Vamos a reservar la identidad a cosas muy, muy primarias y muy intrínsecas en la persona. Y desde este punto de vista, podrá haber personas para las que el sexo o la orientación de género o la orientación sexual sea un elemento identitario y otras para las que no lo sea. Claro. ¿Y por qué hay que acudir a ese elemento para ni siquiera registrarlo? ¿Por qué hay que clasificar a la persona en algo? ¿Vale? Perdón por... Es un tema que me parece que hay que ir rompiendo ya ciertos tabúes aquí, ¿no? Muchas gracias, Angelo. Me ha encantado, de verdad. Muchas gracias. Grazie a te. Professoressa Di Martino? Io ho un paio di domande, forse teoriche, poi la parte mi interessa di più. Mi chiedo, il collante, diciamo, teorico di questa tua esposizione, anche l'idea di riconoscimento, no? Immagino, quindi Honneth, quel filone lì, penso, attraverso il quale mi sembra che stiano insieme altre due idee, no? L'autonomia da un lato e la responsabilità dall'altro, che però a loro volta hanno degli agganci teorici che non sono molto omogenei sempre tra di loro, no? L'autonomia ha una componente liberale, direi, e in questo caso qui, in alcuni casi anche libertaria, da parte di appunto gruppi trans, e invece la responsabilità ha un retroterra teorico un po' diverso, ha un rimando a un'idea etica anche, no? Cioè la responsabilità presume dei vincoli doverosi nei confronti di qualcuno. Allora mi chiedo, questi vincoli doverosi della responsabilità nei confronti di chi? Della comunità politica nel suo insieme, e il riconoscimento effettivamente da un punto di vista dell'esposizione è bella l'idea che tenga, no? L'autonomia e la responsabilità, però nella pratica è effettivamente così, cioè anche da quello che tu vivi personalmente, si può dire che c'è un'esperienza di responsabilità di questi gruppi nei confronti della comunità collettiva e nel modo in cui si richiede l'identità, prima cosa. Seconda cosa, hai fatto l'opposizione tra il modello giudiziale e quello amministrativo, come due cose molto diverse tra di loro. Mi chiedo, sono effettivamente così diverse? Cioè il giudizio è così autoritativo che si impone sul singolo, anche per esempio eliminando i requisiti medici, no? O è possibile pensare a un giudizio che sia meno oppressivo, anche se tradizionalmente è stato così, perché abbiamo visto nel momento in cui diventa l'amministrazione invece l'interlocutore dell'individuo, c'è un elemento burocratico che si mette chiaramente, non può non essere così, e anche l'amministrazione però pronuncia un giudizio sull'identità della persona, abbiamo visto nell'ultimo caso che ci hai fatto vedere, e secondo me il riferimento all'abuso del diritto, sì certo ci vuole come clausola di salvaguardia, però è sempre anche pericoloso il giudizio sull'abuso del diritto, c'è una clausola scivolosa per come si usa, chi è che stabilisce dove c'è l'abuso, chi la usa e chi valuta sull'abuso. Chi la valuta, sì. Profesora Cabello, si es tan amable. Buenos días a todos. Me ha encantado y me ha suscitado muchas reflexiones. No conocía el tema, me ha ilustrado, pero estoy totalmente de acuerdo con la última afirmación. El abuso de derecho nunca puede justificar que no se avance en la norma, pero me gustaría plantear desde mi punto de vista, porque es mi tema, la relación entre seguridad jurídica y derechos fundamentales que se plantea. Yo entiendo que la realidad social es diversa y que las personas tienen derecho a tener una identidad, si queremos llamarlo así, identificarse con un género. A partir de ahí, el sistema que el ordenamiento siga, administrativo o judicial, con todas las garantías y con todas las salvaguardas,
me parece que sí tiene que ser lo más favorable a los derechos fundamentales, a la realización de esos derechos fundamentales. ¿Qué ocurre? Que el género es relevante para el derecho en todo lo relativo a las políticas públicas. Entiendo que habrá que adaptar las políticas públicas a las personas en función del género o del tercer género, si lo queremos aceptar. Pero cuando llegamos a la seguridad jurídica, yo entiendo que la relación seguridad jurídica-derechos fundamentales no se puede... Pregunto vuestra opinión, es aprovechar el foro para ver vuestra opinión. La seguridad jurídica es la certeza del derecho, es saber a qué atenerse. Y es un pilar esencial del Estado de Derecho. Yo entiendo que hay que salvaguardar los derechos fundamentales, pero entiendo que no se puede afectar la seguridad jurídica. De tal modo que, según yo, secóndome, la relación sería del siguiente modo. Salvaguardemos la libertad, la autodeterminación de las personas, vamos a utilizar esta palabra, para identificar su identidad, incluso para que puedan cambiarla, que sea reversible. Yo entiendo que el ordenamiento jurídico debe ser flexible y garantista con esta realidad social, pero que la seguridad jurídica no se puede afectar. Tenemos que salvaguardarla, porque según yo afectaría al Estado de Derecho. Y lo planteo como duda para ver cómo articulamos esta nueva realidad social con esa salvaguardia, que según yo, de la seguridad jurídica. ¿Otra palabra? Sí. Sí. Sí, adelante. Sí, pasón. Bueno, profesor Esquilachi, enhorabuena por la ponencia. La verdad es que muy interesante. El tema está muy bien y también enhorabuena, sobre todo por el uso del castellano perfecto. Vaya, ha sido genial. O sea que básicamente 3 temas. Yo, igual que Rafa, yo la verdad es que esta cuestión tampoco para nada soy experto en ella, pero sí la verdad es que me suscita bastante curiosidad. Y 3 temas. Comentabas que ahora la Corte, bueno, el Tribunal de Bolzano, me parece que estaba pendiente de decidir la necesidad de autorización judicial para el tratamiento quirúrgico, comentabas, pero claro, necesidad de autorización judicial para valorar el qué, algo psicológico o psiquiátrico como lo de la disforia de género, o para valorar realmente la voluntad, o la verdad es que, o sea, que no sé si es algo que se ha reconocido en regulaciones de otros países, pero lo veo un poco complicado, ¿no? Que un tribunal, una corte, o no, a lo mejor me equivoco yo, que valore elementos como estos, común, ¿no? Que es muy común. Ah, es común. Sí, es muy común. Ahora te voy a explicar, pero sigue, por favor. Después comentabas también lo de la prevención del fraude, y me acuerdo que lo comentaba con un compañero, me parece que trabajaba también todos estos temas, y cuando salen todos estos casos de fraude, que el que sale por todos lados, sale por todas las televisiones y sale se cometen muchos fraudes de ley de regulaciones de otros muchos tipos, pero cuando es sobre este tema recoge una repercusión pública gigante, ¿no? Y me comentaba que al final decía, no, si al final el fraude de ley realmente no se produce con la ley trans que se haya aprobado, sino realmente se está produciendo con la regulación o con la ley, digamos, de la que se quiere, de la que te quieres aprovechar, por así decirlo, ¿no? La ley de violencia de género o de cualquier otra. No sé si eso es un poco así. Y después también un caso, yo me acuerdo, un caso muy famoso, el de Escocia en Reino Unido. No sé qué opinas de que aprobaron una ley trans. Luego llegó a Londres y con algún tipo de análogo a una intervención de la autonomía, digamos, que hay en Escocia, se la echaron para atrás porque iba en contra de la igualdad, o no me acuerdo muy bien cuál fue el argumento que utilizaron en Londres, pero que incluso llevó al final a la primera ministra de allí de Escocia a dimitir. ¿No hay más intervenciones? Profesor Esquilachi, cuando quiera. Bueno, es que las sugerencias de las observaciones que se han hecho son muchas, así que no voy a hablar otros 3/4 de hora, pero en síntesis extrema. Primer punto, ¿no? Seguridad jurídica, decía María Dolores, Rafael se preguntaba si hay necesidad de juridificar aspectos de la identidad. Yo creo que la pregunta básica en todo esto sea, ¿tiene el ordenamiento jurídico la necesidad de clasificar las personas en base al sexo? Este es el tema.
es una pregunta abierta, no tengo una respuesta cierta, ni mucho menos creo que se tenga que cancelar la diferencia o cancelar la especificidad sexual. No es mi posición, no soy uno de los wokees más... No creo esto, pero creo que habría que plantearse seriamente cuál es la justificación para la clasificación de las personas en base al sexo. Se dice salud, viajes, ¿no? Son las dos, salud y circulación, ¿no? Salud, por ejemplo, en Italia pasa algo muy raro. En Italia pasa que si una persona cambia de sexo de masculino a femenino, la medicina de género en las regiones de Italia donde el sistema de medicina de género funciona muy bien, trata a estas personas como mujeres cuando sus cuerpos biológicamente no tienen la necesidad de medicina de género. Es decir, personas trans femeninas, mujeres trans que reciben avisos de someterse a controles médicos femeninos típicos sin tener la necesidad, cuando en cambio tendrían la necesidad de ser avisados de controles de próstata, por ejemplo, ¿no? Si todavía tienen próstata. No sé, es muy brutal cómo lo estoy exponiendo, pero creo que también bastante claro, ¿no? Son trampas, es un juego de espejos muy raro, ¿no? Porque claro, nosotros decimos que se necesita distinguir, clasificar las personas en base al sexo por razones de salud, por ejemplo, por razones de organización de los servicios sanitarios, pero luego hay estas paradojas porque la clasificación es ciega. Y aquí se remite al tema de cómo articular las políticas de igualdad. Por ejemplo, en la intervención de Oliver, el tema de la racialización o de la subordinación de género. Claro, son todas consideraciones muy interesantes, pero también en este caso hay que hacerlas con equilibrio, ¿no? Es decir, porque sí, claro, por ejemplo, con respecto a la subordinación de género, muy bien haber focalizado la atención en el hecho de que, lo digo con palabras muy sencillas y muy brutales, que el hecho de que la mujer necesite o pueda necesitar acciones positivas no deriva del hecho de que sea mujer en sí mismo, sino del hecho de que las mujeres socialmente se hayan subordinado durante siglos. Pero haber focalizado la atención sobre esto no tiene necesariamente que implicar que entonces no necesitamos la clasificación como mujer en el registro civil. Podría hacer ejemplos aún más complejos. Por ejemplo, el derecho de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que es un derecho femenino tradicionalmente y, como es obvio, ¿no? Ahora se reivindica también por parte de los hombres trans que siguen teniendo capacidad reproductiva. Pero el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres sigue teniendo unas especificidades que no se pueden cancelar por extender. Entonces, yo siempre soy para la alianza, para la búsqueda de terrenos comunes en la construcción de políticas de igualdad. Hay especificidades que no se pueden cancelar, pero al mismo tiempo no cancelar especificidades no tiene que significar excluir más gente del acceso a derechos fundamentales. No sé si me explico. Y sí, claro, en un mundo ideal, lo que yo dije, sí, construir las políticas de igualdad no sobre clasificaciones, sino sobre transformación de condiciones materiales de existencia, ¿no? Eso estaría muy bien. ¿Estamos listos para ello? Yo no sé, porque por ejemplo, en Europa quizás pueda ser un poco más fácil acercarse a un planteamiento de este tipo, pero, por ejemplo, si yo veo lo que pasa en Estados Unidos, en el plan de acciones afirmativas en tema de raza y tal, un entendimiento completamente distinto a la igualdad que yo qué sé.
por las dos cosas específicas que me preguntaban, por un lado Alessandra y por el otro Gaspar. Lo de la responsabilidad. Lo de la responsabilidad a mí me viene de un libro de Le Caldano sobre identidades, ¿no? Muy reciente, que trabaja mucho en el tema de la relación entre afirmación de la identidad propia y asunción de una responsabilidad por la vertiente pública de esta identidad que tú afirmas en el espacio público de alguna forma. A nivel práctico, lo que he dicho, lo único que veo es lo de la solemnidad, es decir, de no banalizar lo que la persona hace, ¿no? Era una declaración solemne. Te puedo contar, por ejemplo, lo que hemos hecho en La Sapienza, ¿no? Cuando hemos modificado el reglamento para el reconocimiento de la que llamamos en Italia carrera alias, es decir, la posibilidad para los estudiantes trans de utilizar un nombre distinto del nombre propio en la vida interna de la academia, de la universidad. Allí, por ejemplo, como queríamos despatologizar, no pedir que exhibieran un diagnóstico, un certificado como era antes, hemos dicho, pues bien, pero para evitar fraudes, lo que sí haremos es un coloquio solemne con la rectora ahora o con su delegada a la presencia de una persona experta en temas de identidad de género, que no tiene que evaluar, sino que tiene que acompañar. Claro, es muy difícil encontrar vías prácticas para exigir responsabilidad, ¿eh? Y estoy todavía trabajando en ello, no lo tengo, todavía no lo tengo muy claro, ¿sabes? Pero sí la idea me fascina mucho. Gaspar, te voy a contestar ahora solamente en el tema de la autorización judicial al tratamiento. Luego hablamos de Escocia con el café. El tema de la autorización judicial nace en nuestro ordenamiento jurídico como necesidad para derogar a unas previsiones tanto del Código Civil como del Código Penal que prohíben actas de mutilación permanente del cuerpo. Entonces, la autorización judicial sirve para legitimar estos tipos de tratamientos, para evitar que el médico, por ejemplo, pueda ser imputado por lesiones o por mutilaciones. En el auto de Bolzano, que remite la cuestión de constitucionalidad, se hace un discurso muy interesante a este respecto. Se dice, pero ¿por qué? Hay amputaciones que no se tienen que autorizar por el juez. Hay intervenciones que suponen esterilización porque, por ejemplo, la mujer se tiene que quitar el útero porque tiene el gene del cáncer de útero, ¿no? Pero esto sí se acepta sin autorización judicial porque se cree que esto va en la dirección de la protección de la salud de la persona, ¿no? Te amputo una pierna porque si no te la amputo se infecta y tú mueres, ¿no? Entonces no voy a necesitar... ¿Y por qué esto no tiene que poderse aplicar también al cambio quirúrgico de sexo, a la intervención sobre caracteres sexuales, ¿no? Ahora sí se ve mucho, ¿no? Porque esto servía antes para esto que te he dicho, pero servía también para averiguar que la persona hubiese realizado esa transformación que servía para obtener la rectificación registral. En el momento en que el tratamiento quirúrgico ya no es una condición necesaria para la rectificación registral, pierde de interés la autorización judicial, no sirve ya. Y se puede distinguir perfectamente el aspecto de la medicalización, que no es una necesidad, sino una libre elección combinada con la exigencia de proteger la salud del individuo, y el perfil de la rectificación registral, que sigue otra pauta, otro rollo. No sé si te contesto. Bueno, ya está. Gracias. Muchísimas gracias.